Bueno, chicos, vamos a empezar con la unidad número 1, la unidad de números complejos. Como vimos en el diagnóstico, existen un montón de conjuntos numéricos que hemos visto durante toda la secundaria. Falta agregar el conjunto de números complejos que surgen ante la necesidad de resolver raíces que no tienen solución. Como vieron en el cuadro que les había dado en la primera actividad, había raíces que no tenían solución, por lo tanto eran no reales. Bueno, cuando un número es no real, como por ejemplo la raíz cuadrada de menos 100, se dice que es un número complejo. Se simboliza con la letra C de complejos y de esta rayita que significa conjunto de números. Bien, ¿cómo se resuelven estas raíces? El menos 100 se puede escribir como 100 por 1 negativo. Entonces, lo separo en las dos raíces con multiplicación de promedio y se resuelve la raíz cuadrada de 100, que es 10, y la raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución. Entonces al menos 1 se lo reemplaza por i al cuadrado. Se simplifica la raíz de índice 2, porque si no está escrito es un 2, con el exponente y me queda la i. Entonces queda 10i, resultado. Si tuviésemos la raíz cuadrada de 36 negativo, daría 6i. La raíz cuadrada de menos 49 daría 7i. Bueno, y así con todas las raíces de radicandos negativos. Bueno, existen 4 formas de expresar un número complejo: binómica, par ordenado, trigonométrica y polar. Para la forma binómica, para la par ordenado, tenemos que tener en cuenta que existen dos valores de un número complejo: la parte real y b, la parte imaginaria. A y b van a ser números. Si tengo en el medio una suma o una resta, porque si b es un número negativo, acá en vez de más me queda un menos, tengo dos términos, se llama forma binómica, bi-dos, nómica, términos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, 10i, no hay ningún número que sume o que reste adelante, sería 0 la parte real, 10 la parte imaginaria, porque está acompañado de la i. ¿Sí? La parte imaginaria solamente es el 10, no es el 10 con la i. Solamente es el número que acompaña a la i. Bien. Después, el par ordenado es entre paréntesis separado por punto y coma, la parte real y después la parte imaginaria, en ese orden, sin la i de imaginario. El orden me indica ya que esta es la parte real y esta es la parte que llevaría i en la binómica. Bien, tanto para la forma polar como para la forma trigonométrica hay que averiguar dos valores, el del módulo y el del ángulo. Se simbolizan con letras griegas, rho y phi siempre. El módulo, que sería, ¿qué pasa? Este complejo, cualquier complejo en realidad, se representa en el sistema de ejes cartesianos a partir de un vector. La parte real siempre va en X y la parte imaginaria siempre va en Y. Acá les doy un ejemplo: 2 más 3i, puse z porque se nombran a los complejos con z. Este complejo z vale 2 más 3i. Entonces 2 de parte real, acá, y subo hasta 3 de parte imaginaria. En ese puntito de la unión entre 2 y 3, parte real y parte imaginaria, va la flecha del vector. Y el origen del vector siempre va a estar en 0, 0, en el origen de coordenadas. Todos los números complejos van a tener este origen. Y la flecha va a estar dada por la parte real e imaginaria. ¿Sí? Recuerden que un vector es un segmento orientado. Al ser un segmento orientado tiene módulo, que sería la distancia de acá a acá, que no se mide con la regla, hay que hacer una cuenta. Y tiene dirección, que es la inclinación del vector, y sentido, que me lo da la flecha. Si va hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Bien, para averiguar el módulo, que sería con la letra ρ que se simboliza, se utiliza la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá el vector forma un triangulito rectángulo, ¿ven? Con el eje X y esta parte que equivale a 3 de Y, ¿sí? Ángulo recto acá. Bien, de este triángulo rectángulo, el vector que simboliza ρ es la hipotenusa. Por eso pusimos ρ al cuadrado es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Después, para averiguar el valor de ρ, después les muestro los ejemplos, pero habría que reemplazar acá por los valores, hacer la cuenta y después el cuadrado pasarlo como raíz. Después lo vemos. Bien, y para averiguar el ángulo, es la tangente del ángulo es igual a b sobre a, siempre en ese orden, parte imaginaria dividido parte real. Hay que despejar el ángulo, la tangente se pasa como arco tangente, que después se los explico con los ejemplos. Forma polar es el módulo, coma, el ángulo, no punto y coma, ¿sí? Punto y coma es para el par ordenado. Acá solamente es coma. Y entre paréntesis.
En la trigonométrica es el módulo multiplicado por, entre paréntesis, coseno del ángulo más y seno del ángulo. O sea que lo que hay que hacer acá nada más es reemplazar a phi por el ángulo que me va a dar con esta fórmula y a rho por el valor del módulo que nos va a dar con esta fórmula. Bueno, acá preparé dos ejemplos para explicarles mejor. Un ejemplo es, si yo les doy, por ejemplo, la forma binómica, ustedes identifican cuál es la forma. ¿Por qué es binómica? Porque tengo dos términos. La parte real es la que no tiene i, esto puede estar desacomodado. La parte imaginaria es 3 porque está acompañado de la i. Si acá hubiese dicho menos 3, sería el 3 negativo, la parte imaginaria, ¿está? Bueno, par ordenado sería 2, punto y coma 3, parte real, punto y coma, la parte imaginaria. Para la polar y la trigonométrica usamos las fórmulas que vimos antes. A y B los reemplazo por la parte real e imaginaria, ven, sin la i, hago la cuenta, me da 13, el cuadrado lo paso como raíz. Acá no la resuelvo porque esta raíz es inexacta, es infinita, tiene infinitos decimales. Pero si llega a dar una raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, que es exacta, que da 5, la resuelven. Si no, lo dejan así. Y para el ángulo, tangente del ángulo es B sobre A, B en este caso valía 3 y A vale 2. La tangente la pasamos como arco tangente. ¿Cómo se hace esto en la calculadora? Esto lo escriben así, pero en la calculadora ponen shift tangente, la fracción 3 medios, igual, y después el símbolo de grados, minutos, segundos, porque lo queremos pasar a un ángulo. Redondeado me dio esto, porque esto daba además de segundos, con décimas de segundos, que no es necesario ponerlo, ¿sí? Con esto está bien. Bueno, entonces tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Con esos dos datos escribo la forma polar entre paréntesis con coma y la trigonométrica es el módulo por coseno del ángulo más y seno del ángulo. Acuérdense que el ángulo puede dar solo grados, grados minutos o grados minutos segundos como en este caso, ¿sí? También tengo otro ejemplo que puede ser que yo les dé la forma polar o la forma trigonométrica. Si les doy la polar, ¿cómo identifico esto que es parecido a la forma de par ordenado? Porque acá tengo un número y otro número en el par ordenado, pero acá tengo un número y un ángulo. Entonces, cuando tengo un ángulo es la forma polar. Primero, inmediatamente lo que tengo que hacer es escribir la forma trigonométrica, el primer número que es el módulo afuera, por coseno del ángulo más y seno del ángulo. Y para pasar a la forma binómica y a la de par ordenado, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Sería con la calculadora 2 por coseno de 100 grados, 15 minutos. Para poner los 15 minutos volvés a apretar la tecla de grados, minutos, segundos. Y ahí te va a dar este número. Más 2 por el seno de este ángulo. La i no se escribe en la calculadora. Bien, ese resultado me dio 1,97 y le agrego la i de imaginario. Ahí tenemos la forma binómica porque son los dos términos separados con una suma o resta. Y para ordenado son esos mismos números, pero sin la i de imaginario. Bueno, ahí tienen los dos ejemplos.